Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo B. Hoy las lecturas nos traen un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría. A pesar del ropaje en el que viene envuelto el mensaje, que es un ropaje difícil para nosotros de entender, es el lenguaje apocalíptico, es un mensaje de esperanza porque a fin de cuentas no es una amenaza. Como vamos a ver al comentar detalladamente sobre todo la primera lectura del Evangelio que nos traen este tema, no es un mensaje tremendista de que esto se acaba y arrepiéntanse porque aquí arrasamos a todo el que no esté bien parado. No, es un mensaje de optimismo. Lo que pasa es que el lenguaje que utiliza es un lenguaje que en la Biblia pues, es el que se utiliza tradicionalmente para este tipo de situación, ¿verdad? Bueno, vamos a comentar brevemente la primera lectura. Como dijimos, es en primer lugar este texto de Daniel un mensaje de esperanza. Todo el libro de Daniel de alguna manera presenta un mensaje de esperanza en Dios a quienes están sufriendo las consecuencias del mal. Y todos sufrimos las consecuencias del mal. ¿Quién no sufre las consecuencias del mal? Tanto a nivel personal como familiar, social, nacional e internacional. Es decir, cómo estamos viendo cómo las fuerzas del mal se alían unas con otras. Ya lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y bueno, nos afectan y convierten en un proyecto retante el poder vivir de cara a Dios, vivir en la voluntad del Señor. Bueno, pues esas consecuencias del mal que todos sufrimos, hay un mensaje de esperanza para ti y para mí, para todos. El libro de Daniel trae ese mensaje, quería llevar ese mensaje a los judíos. A pesar de lo difícil que humanamente hablando pueda ser una situación, Dios tiene poder para vencer el mal, para perdonar el pecado y para establecer la justicia y la santidad. En una palabra, todo esto lo llamamos salvación. Dios tiene poder para salvar. ¿Salvarnos de qué? Del desastre del mal, del desastre del pecado, que nos destruye. Nos destruye, ya dije, como individuo, como familia, como sociedad, como nación, como civilización, nos destruye. Bien, así que el primer punto del libro de Daniel, del texto que hoy leemos, es un mensaje de esperanza. En segundo lugar, junto con la esperanza, es decir, no todo está perdido porque Dios tiene la última palabra, es un mensaje o una exhortación a la fidelidad a Dios, a ser fieles a Dios y a su voluntad, a su palabra. ¿Por qué? Porque esta salvación de la que hemos hablado va a llegar a los que hayan sido fieles a Dios y a su ley. Y a estos, no solo los que estén vivos en el momento final de la historia, sino también a los que hayan muerto siendo fieles a Dios. Dice el texto de hoy, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Será distinto el destino de los que obran el mal. Los que obran el bien tendrán un destino, resucitarán para la vida eterna. Los que obran el mal, los que no están en la voluntad de Dios, no están viviendo de cara al Señor,
Dice, resucitarán para vergüenza e ignominia perpetua. Esta salvación, esta liberación del mal y de sus consecuencias, por ser obra de Dios, será irreversible y eterna. No hay que tener miedo a que esto no llegue, en primer lugar, porque Dios es fiel. Segundo lugar, a que no dure, porque es obra de Dios. Y por lo tanto Dios es eterno, su obra es eterna. Lo que Él quiere se va a cumplir y será así para siempre. Lo indica el texto con la frase, los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como estrellas por toda la eternidad. Aquí está la clave. Esto será así por todo. Por lo tanto, la invitación a la fidelidad a Dios es una invitación apremiante, urgente. Nos acercamos al final del año litúrgico, ya el próximo domingo es el último domingo del año litúrgico. Y el mensaje es apremiante. Revisemos dónde estamos. ¿Estamos de cara a Dios? ¿Estamos dejando que esa salvación Dios nos la vaya entregando? ¿Nos estamos dejando salvar? ¿Estamos poniendo nuestro empeño por vivir de cara a Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse en este momento, a raíz de estas lecturas. Dice que los que hacen eso son sabios. Obviamente, por contraste, los que no lo hacen y se dejan envolver en el día a día que nos lleva a buscar lo más cómodo, lo más placentero, lo que todo el mundo hace, esos son necios. Y ya sabemos, porque lo acabamos de explicar, que será distinto el destino de los que obran el mal de aquellos que obran el bien. Paremos un momentito este tema para hablar de la segunda lectura, que continúa la lectura de la carta a los Hebreos, que como ya hemos dicho antes, lo que está es contrastando el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y obviamente para mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Nos dice que en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran múltiples y que no perdonaban los pecados, porque el sacrificio de animales no perdona ningún pecado, Cristo ha ofrecido por los pecados un solo sacrificio, un único sacrificio. Ese sacrificio, como sabemos, es Él mismo, que se ofreció totalmente y sin reservarse nada. Y precisamente porque se ofreció totalmente y porque no tenía pecado propio, como ya vimos anteriormente, su sacrificio no es por Él, es por nosotros, por ti y por mí. Y como es un sacrificio total y no le falta nada porque se entregó completamente, es un sacrificio definitivo. No puede repetirse porque no hay más nada que entregar. El sacrificio de Cristo es radicalmente distinto a los anteriores porque perfecciona definitivamente a los que van siendo santificados. A ti y a mí, que tenemos que dejarnos salvar, que tenemos que vivir de cara a Dios buscando hacer su voluntad a pesar de todas las tentaciones, que nos vamos santificando de esa manera. El sacrificio de Cristo nos perfecciona, porque no es solamente un sacrificio que se ofrece para perdonar nuestros pecados como una cosa puntual, terminada y hecha, sino que es un único sacrificio cuya eficacia es perenne, es eterna. La eficacia del sacrificio de Cristo, de su entrega total, es para nosotros aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida, eficaz. ¿Okay? Nos unimos a Cristo y podemos hacer su sacrificio, uniéndonos a Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Buscando vivir en su palabra, cumpliendo sus mandamientos, viviendo la voluntad de Dios, frecuentando los sacramentos, que son las ayudas a través de las cuales nos llega directamente ese sacrificio de Cristo para tocar nuestra vida, para hacerse presente en nuestra vida con su gracia, con su fuerza, con su omnipotencia, sirviendo al prójimo, profundizando nuestra fe, compartiéndola, dando testimonio de ella, con aquellos con los que compartimos día a día la vida, etc.
En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al santuario una vez al año para sacrificar. Pero Cristo ha entrado una vez para siempre en el santuario definitivo. Ese santuario definitivo es la Trinidad, Dios Trino. Y en ese santuario, Cristo está sentado para siempre, jamás, a la derecha de Dios. Es decir, es Dios. Eso es lo que quiere decir a la derecha de Dios. Cristo está en Dios y es Dios. Y en Dios espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Es decir, espera el tiempo que falta hasta que, por un lado, todos los que queremos hacer nuestra la salvación que nos alcanzó con su sacrificio único, podamos disfrutarla, nuestra vida se vaya transformando, convirtiendo para ser una vida que vive Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y por otro lado, los que se niegan, se resisten, no quieren, se dejan llevar por la maldad, disfrutan con la maldad, por decirlo de alguna manera, es decir, sus enemigos, los enemigos de Dios, se han puesto como estrado de sus pies. Eso ocurre a lo largo de la historia, en cada momento y a lo largo de toda la historia hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice el texto. Cristo está siendo Dios en Dios y esperando que en la historia se desenvuelva esa doble vertiente, los que por un lado quieren estar con Él y vivir desde ahora ya la vida con Cristo y en Cristo, y los que no. Estar sentado, además de estar sentado a la derecha, indicar que tiene el mismo rango, el mismo nivel, o sea que Cristo es Dios, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Estar sentado, la postura de sentado, indica también que su sacrificio fue único, por contraste con el estar de pie, porque si estuviera de pie, estar de pie es una actitud sacrificial, es decir, se va a sacrificar. Mientras que el estar sentado no es una actitud sacrificial, porque ya su sacrificio se consumó y es único y ya es válido para todos los tiempos. Poner los enemigos como estrado de sus pies es una cita del Salmo 110, versículo 1, que en la tradición judía se refiere al rey Mesías, al hijo de David. Así que la carta a los Hebreos nos está diciendo que Cristo, como Mesías, porque le aplica las palabras del Salmo 110, versículo 1, como Mesías y como hijo de David, es este mismo sacerdote, sumo sacerdote, que ha entrado en el santuario definitivo en Dios, que es Dios, cuyo sacrificio es único y que ahora espera esa doble vertiente de los que hacen suyo los frutos de ese sacrificio versus los que lo rechazan, hasta el final del tiempo, hasta que se acabe el mundo. Volvamos al Evangelio. Vamos entonces al tema que ya vimos en la primera lectura, donde reaparece obviamente en el Evangelio. Siempre el Evangelio y la primera lectura, como hemos comentado tantas veces, tienen en común el tema. En este caso, bueno, el tema del lenguaje apocalíptico, el aviso de que el mundo se termina y de que hay que prepararse. Pero es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de eventos catastróficos que nos van a destruir, sino al contrario, de que va a haber una transformación que va a convertir el mundo en un mundo de justicia. Aquellos que ahora están sufriendo por ser fieles a Dios y que están aplastados y oprimidos, ahora van a estar donde tienen que estar, en el lugar de preferencia que le acomoda, porque el mal y el pecado serán eliminados. Bien, comencemos diciendo que a diferencia de la concepción griega, que entiende la historia como un proceso cíclico que se repite, la fe hebrea ve la historia como un proceso lineal, que es conducido por Dios hacia una salvación definitiva. Esa salvación no se encuentra en la historia ni en el mundo, sino que está más allá de la historia y consiste en la comunión con Dios, que obviamente es trascendente, está fuera de la historia y de la creación. Así también la entiende la fe cristiana, igual que la fe judía.
Es decir, Dios, no solo el hombre, también Dios, es protagonista de la historia. Esto es bien importante. Y esto es sumamente alentador y nos llena de optimismo, porque cuando uno ve las cosas malas, el mal cómo avanza, cómo a nivel planetario se está regando, se está destruyendo la familia, se están aliando las fuerzas económicas, políticas, para acabar con el matrimonio, acabar con la familia, diríamos, tergiversar el uso de la sexualidad, que acaba degradando a la persona en vez de enalteciéndola y haciéndola compartir la labor creadora de Dios para engendrar vida. En fin, cuando uno ve todo esto, cuando nos toca de cerca la maldad de los crímenes, de las drogas, de los robos, de la gente que simplemente no le importa nada, que hasta las cosas más sencillas, ¿verdad? Un trabajo mal hecho, en el fondo defraudar a la persona que me contrata para hacer un trabajo porque lo hago mal hecho y le cobro. Defraudar al que me vende algo, o defraudar el que vende al que está comprando, vendiéndole algo de calidad inferior a un precio superior. En fin, cuando vemos esa ansia desmedida por el dinero, por el placer, por el poder, realmente puede uno como que entristecerse y hasta paralizarse de alguna manera diciendo, Dios mío, ¿pero a dónde vamos? Bueno, la concepción de la historia del cristianismo, igual que en el Antiguo Testamento, es una concepción lineal. Dios conduce la historia hacia una salvación que está más allá de la historia y que, como dijimos, consiste en la comunión de los seres humanos con Dios. La revelación de lo que será el final de la historia está llamada a sostener nuestra esperanza creyente. Nos ofrece un criterio para valorar y para enfrentar el presente. Uno puede, mirando el mal rampante a nuestro alrededor y que nos toca y también nos afecta, decir, mira, no vale la pena. ¿Verdad? Como decimos, yo cuelgo los guantes y que sea lo que Dios quiera. No, la invitación de este domingo es no, lucha, mantente firme en la voluntad del Señor, busca los medios que ya explicamos, sé fiel, mantén esa esperanza alta, porque no podemos tomar al costo estos acontecimientos que el mal produce a nuestro alrededor y pensar que eso es lo que hay, aunque se multipliquen y aunque parezca que el mal vence al bien. No, el bien siempre tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios es protagonista de la historia también, no solo el hombre, y porque Dios siempre tiene la última palabra. Así que este mensaje, esta revelación del final de la historia que vemos en la primera lectura y en el Evangelio de hoy, es una invitación al optimismo, a la esperanza cristiana. Nada, cuando parece todo desmentir la promesa de Dios, sabemos que nada ni nadie puede contra Él. Y podemos, confiadamente, tomar el camino arduo de buscar vivir en la voluntad de Dios, a pesar de las tentaciones y de la maldad y el pecado que nos rodea y que nos toca porque somos también nosotros pecadores y caemos muchas veces. Podemos seguir siendo fieles a la voluntad de Dios porque el final es garantizado. La salvación nos aguarda si somos fieles. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, para ponerlas en contexto, son su respuesta a los discípulos que le preguntan cuándo va a suceder y cuáles van a ser las señales que anuncian la destrucción del templo de Jerusalén. Recordamos que los discípulos se admiran de la grandeza del templo y de la belleza del templo de Jerusalén. Imagínense el centro del culto judío. Y Jesús les dice, pues miren, ¿saben qué? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces ellos le preguntan, ¿y eso cuándo sucederá? ¿Y cómo sabremos qué va a pasar? ¿Qué señales lo anunciarán? La respuesta de Jesús obviamente no es, pues miren, las señales van a ser esta y esta, y eso va a ocurrir en el año tal, a la hora tal, el mes tal, el día tal. No.
La respuesta de Jesús es la respuesta que es género de revelación. Utiliza ese lenguaje, el mismo de Daniel, que hemos visto en la primera lectura, para responder con lo que acabamos de explicar. El final está en manos de Dios. Si somos fieles, que es lo que tenemos que ser, está garantizado el futuro. A pesar de que se acabe el mundo, que era lo mismo que decir para un judío que se destruyera el templo de Jerusalén, para ellos eso era el fin del mundo. Entonces, pues sería lo mismo que decirnos a nosotros, aunque se acabe el mundo, si tú te mantienes fiel, aunque parezca que el mal está acabando con el mundo y acabando contigo, mantente fiel, porque la última palabra es de Dios. En esa línea es que va la respuesta de Jesús. Fíjense que este lenguaje que llamamos el género literario de revelación o apocalíptico aparece en el libro de Daniel y aparece también en el libro del Apocalipsis, que ya sabemos que Apocalipsis significa revelación. Es un mensaje de esperanza y un mensaje, una exhortación a permanecer fieles a Dios. El lenguaje apocalíptico, este género literario de la revelación, describe los últimos tiempos, que por otra parte se dice que son unos tiempos que ya están cerca. No cerca cronológicamente, sino cerca en el sentido de que la historia es lineal y por lo tanto el tiempo que transcurre es irreversible. Nos encaminamos hacia el destino final que Dios tiene para cada uno. Obviamente, como ya dice la lectura de Daniel, será distinto para los que sean fieles que para los que no, obviamente. Pero está cerca y de hecho podríamos decir cada vez está más cerca. Es como decir, en nuestra vida la muerte cada vez está más cerca. Pues claro, por eso podemos decir la muerte está cerca. Tenga yo 30, 40, 50, 80 años. Pues sí, la muerte está cerca. Claro, normalmente uno sabe que está más cerca a los 80, pero la muerte está cerca porque está transcurriendo. La vida es lineal, va transcurriendo hacia su desenlace final, que es la muerte, y la entrada en Dios. Entonces, por eso este género apocalíptico habla de que los tiempos finales, los últimos tiempos, están cerca. Recuerden, no es cerca cronológicamente, de que falten 5 o 10 años o un siglo, no es ese cerca, sino cerca en el sentido de que cada vez está más cerca. Y esos últimos tiempos, siempre el lenguaje de revelación los describe como tiempos de guerra, de divisiones, de terremotos, catástrofes cósmicas, todo ocurriendo de un modo imprevisto para los hombres. No será algo que lo vamos a ver venir, sino que de repente, siempre dice el lenguaje, y lo dice Jesucristo también, no en este pasaje de Marcos, pero en otro de los pasajes, en los sinópticos. Así que de imprevisto y siempre van a ser catástrofes, cataclismos, guerras, divisiones. Hoy encontramos este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos. Dice Jesús, en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Obviamente estas expresiones no pretenden ser una crónica, no es una descripción científica de lo que va a estar sucediendo minuto a minuto. Primero hay una angustia, luego el sol se oscurece, luego la luna se oscurece, no es eso. Por lo tanto, no se pueden tomar al pie de la letra. Es una tontería pensar que estar pendiente a ver cuando el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, porque repetimos, esto no es una crónica, sino que es la manera que tiene de expresar el lenguaje, el género literario de revelación, los últimos tiempos, que llegan los últimos tiempos. Entonces, es una manera de expresar, es un ropaje lingüístico, no es una crónica científica. La expresión hijo del hombre, que aparece en el Evangelio, está tomada de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y forma parte de la visión de Daniel sobre las 4 bestias. El hijo del hombre, en Daniel, es la antítesis de las bestias. Las bestias van
por el lado de la maldad, el Hijo del Hombre va por el lado del bien. El hecho de que venga sobre las nubes con poder y gloria indica que este Hijo del Hombre procede de Dios. Recuerden que las nubes, la presencia de Dios, así que si procede de las nubes es que viene de Dios. Y a la misma vez, el hecho de que sea hombre quiere decir que tiene sobre sí, que lleva sobre sí la debilidad humana. Así que aunque venga de Dios, es también hombre. Así que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes, quiere decir que procede de Dios, pero que está revestido de debilidad humana. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, esta figura se entendía como el Mesías. Y en el Evangelio Jesús se aplica a sí mismo el título de Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es quien ha bajado del cielo. Encontramos en el capítulo 3, versículo 13 del Evangelio de Juan. Para llevar a cabo la redención, pero no con un poder aplastando a los enemigos, sino como siervo sufriente. Lo vimos domingos atrás. La redención que nos trae Cristo, Él la desarrolla no con prepotencia, con poder que aniquila al enemigo, sino como siervo sufriente que desde el amor sufre las consecuencias del mal, solidario con todos nosotros, con la humanidad completa. Y ese Hijo de Hombre, que es siervo sufriente, que es el Mesías, que ha bajado del cielo, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, nos dice Mateo 20, 28. En el próximo domingo, ya dijimos que es el último del año litúrgico, el domingo 34, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Las lecturas nos describirán el poder y la gloria del Hijo del Hombre. Aquí vemos que viene con poder y con gloria sobre las nubes. El domingo que viene hablaremos de su poder y de su gloria y en qué consiste. El Evangelio de hoy nos dice que el Hijo del Hombre reunirá a sus elegidos de todas partes. Dice, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, para ofrecerles la salvación que está más allá de la historia en la comunión con Dios, como ya hemos explicado. El lenguaje apocalíptico habla, con ese ropaje que ya vimos, de la destrucción del mundo existente. Pero es una manera de decir que el orden de cosas actual tiene que destruirse, porque la manera en que el mundo funciona, que se asienta sobre el pecado y sobre el egoísmo, y donde el mal está rampante, haciendo de las suyas y afectándonos a todos, tiene que ser eliminado, tiene que destruirse, tiene que pasar, tiene que terminar. ¿Por qué? Porque el destino de la historia es la comunión con Dios. Y por lo tanto tiene que llegar un mundo nuevo. El mundo del amor, el mundo de la comunión, el mundo donde la fraternidad sea una realidad. Porque Dios viviendo en todos será todo en todos. Por eso el lenguaje apocalíptico habla de destrucción. No es para meter miedo. Es que ese lenguaje es la manera de describir que lo existente no puede perdurar, porque está asentado sobre el pecado y el egoísmo, y es necesario que eso termine y se destruya, y se convierta ahora el mundo en un mundo nuevo, que vive la comunión con Dios, y que hay una fraternidad, porque también vivimos la comunión entre nosotros los seres humanos. En el Evangelio de hoy Jesús habla de la higuera. La parábola de la higuera nos enseña a estar vigilante. Ya entramos en este tema de la vigilancia, que será un tema para este domingo, para el próximo y para el Adviento que comenzará inmediatamente después. La vigilancia. Cuando por un lado se ven los signos de que el mundo existente se descompone por la fuerza de su pecado, no hay que ser muy inteligente ni muy perspicaz para darnos cuenta de cómo las estructuras donde el pecado anda suelto y donde el mal está azotando se destruyen.
Ya lo dijo Jesús, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Entonces, claro, mientras está todo tapado parece que es una maravilla, pero se descubre este escándalo, se descubre esta corrupción, se descubre esta aberración. Entonces, bueno, la fuerza del pecado hace que el mundo se vaya descomponiendo. Por otro lado, también va despuntando un cielo nuevo y una tierra nueva. No todo es pecado y descomposición. Hay mucho amor, hay mucha santidad en el mundo. Hay muchas personas que queremos vivir de cara a Dios, la comunión con Él desde ya y dejar que su gloria y su poder se manifiesten en nosotros, en frutos de santidad. Y amar como Dios ama, dejar a Dios en nosotros, amar como Él ama. Así que, por un lado, se descompone lo que está fundamentado en el pecado y por otro lado se va construyendo, edificando desde dentro, también silenciosamente, hasta que ya sea manifiesto al final un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice el libro del Apocalipsis en su capítulo 21, versículo 1. Cielos nuevos y tierra nueva en los que se vive el amor. Estas dos cosas, el mundo caduco que se va derrumbando y el mundo del futuro, que es el del amor y de la verdad, que se va construyendo, son la señal de que el Hijo del Hombre está cerca, está a la puerta. Jesús dice, no pasará esta generación sin que todo suceda. ¿Por qué? Porque en cada generación suceden estas dos cosas. Según la historia va avanzando, dirigida por Dios hacia su destino final de salvación. El cielo y la tierra, dice Jesús, pasarán. El cielo y la tierra, marcados por el pecado, pasarán. Y llegarán el cielo y la tierra nuevo, marcados por la santidad y el amor. El fin de la historia llegará, dice Jesús, pero sus palabras no pasarán. Y finalmente, nos dice Jesús que el día y la hora en que concluirá la historia nadie lo conoce. Ni tan siquiera el Hijo, en cuanto hombre, obviamente, sino solo el Padre. Obviamente el Hijo es Dios, en cuanto Dios lo conoce. Pero, ¿por qué? El Padre y Él son uno. Pero en cuanto hombre, ni el Hijo sabe cuándo será el final de la historia. Solo lo sabe el Padre. ¿Por qué? Bueno, porque revelar a los hombres el día y la hora del final derrotaría el propósito del anuncio que se está haciendo. El anuncio de estar vigilante. ¿Qué sentido tiene estar vigilante si ya sabemos cuál es el día y la hora? Nos preparamos 5 minutos antes, pero no vamos a estar vigilantes desde ahora. ¿Qué sentido tiene ser fieles y pasar trabajo desde ahora? Pues ahora hagamos lo que nos da la gana y un poquito antes, cuando ya sabemos que esto se acaba, entonces nos organizamos. Así que no tiene sentido. Sería una invitación a derrochar la vida y a vivir mal el saber exactamente el día y la hora. Por lo tanto, pues no lo sabe nadie, solamente Dios. Y lo reserva por el bien nuestro, por el bien nuestro, para que estemos siempre en actitud de vigilancia, vivamos siempre la fidelidad en el amor a la que Jesús nos invita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.